Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo y continuando porque en el podcast anterior hablamos muy interesantemente de un tema que si se lo perdieron les pido por favor que lo vean, que tiene que ver con cómo el ser niñas consentidas afecta a nuestro matrimonio de una manera bastante importante. Pero hoy ya tenemos otro tema y antes de empezar quiero darle la bienvenida a María Fernanda, que ya estuvo con nosotros, a Claudita, que también estuvo con nosotros hace 8 días, y a Quique, que está en los controles. Bueno, la semana pasada estuvo muy chévere hablando de ese tema que fue, wow, me encantó. Y fíjense que fue tan bonito que curiosamente, que no es curiosamente, sino es cosa de Dios, coincidieron las dos y pudieron aportar sobre el mismo tema, ¿no? Que eso no es, eso no es nada, son cosas de Dios y pudimos hablar muy rico sobre ese tema que fue muy interesante. Hoy quiero poner sobre la mesa un tema que es muy importante porque afecta también nuestro presente, nuestro futuro y el de las personas que amamos. Y es cómo nos relacionamos y cómo realmente la envidia puede entrar en nuestra vida por diferentes personas, cómo el complejo de las personas que tenemos cerca puede afectar nuestra vida y cómo dibujamos la envidia y la inseguridad con una falsa seguridad, que es tratar de mostrarle a todo el mundo que somos muy seguras, que nosotros nos amamos mucho, pero que es una fachada que le hace muchísimo daño a nuestra vida, porque todo lo que sea una máscara que disfrace algo que hay detrás, por ejemplo, el iracundo es una persona extremadamente insegura, lo vimos en el taller de inteligencia emocional. La persona iracunda es una persona que está disfrazando un temor enorme y una inseguridad profunda, pero fíjate que se comporta todo lo contrario, ¿no? Tratando de decirle a todo el mundo, yo no necesito de nadie, yo puedo hacerlo solo, mire esto, mire lo otro, a mí nadie me va a hacer esto, yo me defiendo, yo pongo mi punto y yo digo lo que digo y yo soy muy sincera. Bueno, dice el dicho, dime de qué alardeas y de eso careces. Así es que vamos a hablar sobre esto y vamos a tratar de descubrir y tratar de sacar a la luz de muchas personas que no creen que sean envidiosas, pero que son, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú, María Fernanda, y que de todo lo que hemos visto, de todos los temas en YouTube que yo he tratado sobre este tema y de todo lo que has aprendido durante tu vida cristiana, la lectura de la Biblia, todo lo que has vivido sobre este tema de la envidia? Bueno, para mí fue algo, o sea, yo no creía que yo era envidiosa, o sea, y era algo que yo creo que nosotros, bueno, no hablo por mí, yo como mujer he sentido que muchas veces cuando uno está pequeño, em, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, oh, mira al otro, o sea, mira lo que tiene esta persona, porque en sí mi mamá era una persona muy envidiosa, entonces era como una envidia disfrazada, podemos decirle, como que, ay, a mí me gustaría tener tal cosa, no, pero yo quiero esa cosa. Y entonces mi mamá, digamos, íbamos a un centro comercial y, digamos, ella quería una bolsita de dulces y no se la podía comprar, pero entonces decía, no, yo la quiero. Y entonces se las ingeniaba para ver cómo ella podía obtener esa cosa, ¿no? O sea, y entonces hablaba con quien tenía que hablar y al final terminaba hasta robando si era necesario, ¿no? Entonces era como que algo así. Entonces cuando yo empecé como que a ver en mi vida cristiana, empiezo a ver como que mis amigas en sí son personas, para la gloria de Dios, son muy talentosas, son personas que resaltan muchísimo. Entonces, a mí eso me afectaba mucho. Yo decía, eh, o sea, envidiaba eso. O sea, yo decía, pero ¿por qué ella, o sea, por qué ellas reciben tanto y yo soy como que nunca me llaman para nada? O sea, eran pensamientos que venían a mi mente constantemente sobre mis amigas. No necesariamente como que tenía, o sea, como que ganas de que ellas no lo tuvieran,
¿verdad? Pero era como que, porque a ella sí y a mí no. Entonces era como que sentía como que Dios era injusto conmigo, porque Él le daba a las otras, pero a mí no. Eso, déjame te interrumpo ahí, porque Ajá. ahí ya estamos hablando de qué es la envidia según la Biblia. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Ustedes van a Éxodo 20 y encuentran los 10 mandamientos. El último mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, en ese entonces como eran burritos o el asno, ¿no? Entonces, hoy en día se traduce a no codiciarás lo que tenga el otro. Ese no codiciarás es no tendrás envidia de, ¿no? Entonces, que tú has mencionado varias cosas importantísimas en el transcurso. Entonces, primero, la comparación. La comparación, el estarse comparando con otra persona es un síntoma de envidia. Porque la persona que no es envidiosa no se compara, o sea, se ha concluido que es única, que todos somos únicos, ¿no? Dios nos hizo únicos, no hay un ser humano igual a otro. Por lo tanto, no hay una vida igual a otra. Por lo tanto, no tenemos lo mismo que los demás en el mismo tiempo, en el mismo momento y de la misma forma. Porque somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y todos nos complementamos unos a otros. Pero las personas con envidia tienen dificultad para entender esto. La otra cosa que mencionaste es que viene inmediatamente después de la comparación el sentido de injusticia. ¿Por qué él sí lo tiene y yo no? O por lo menos ya. Pero el sentido de injusticia también puede ser así, como dijo María Fernanda. Porque a ellas sí les dan esto y a mí no. Porque ella sí tuvo primero esto y yo no. Entonces, ese sentido de injusticia es una muestra también de que hay envidia. O porque tú a mí no me has dado esto y eso sí, porque a mí me ha tocado tan duro, y a ella no. La comparación lleva un sentido de injusticia. Y el sentido de injusticia lleva a una pelea con Dios. Que me imagino que en ese punto más o menos también llegaste a encontrarte, en esa pelea con Dios. ¿Y qué personaje de la Biblia tuvo esa pelea? Satanás. Claro, el primero Satanás, que quería ser igual a Dios. Ajá. Y ahora el ser vivo, primer ser vivo que Caín. tuvo esa pelea, Caín. Caín se comparaba con su hermano y tenía una pelea con Dios porque creía que Dios lo bendecía más a él. Y Caín terminó matando a su hermano. O sea, la envidia lleva al homicidio. O sea, estamos hablando de que el mundo hoy se divide en dos: en personas resentidas que odian a los ricos y que se comparan con todo el mundo y que dicen: ay, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y si tiene un familiar rico, es como quitarle un pelo a un gato. Todo eso es envidia, todo eso es resentimiento. Y gracias a ese resentimiento que es inspirado por el diablo, el mundo está lleno de personas resentidas que no quieren estar mejor, no, quieren que los que están bien estén mal, así ellos también estén mal, porque así de grave es el resentimiento. Entonces es un sentimiento destructivo y completamente de la naturaleza del enemigo. Claudita, ¿tú qué has experimentado, qué has visto, cómo este sentimiento ha rozado con tu vida? Pues estoy pensando, porque debo de estar equivocada. En mi casa nunca vi algo así parecido. No. Y no sé, lo semejo es no hubo faltante, ¿sí me entiende? Entonces, como lo tenía, no tenía que preocuparme. Crezco, 14 años, esa época, tampoco, o sea, no. Por eso digo, de pronto estoy equivocada, no sé si es alguna comparación, pero que en mí yo tenga ese sentimiento, no. Pues no sé si de pronto soy ciega en eso, pero no. A mí me pasaba mucho eso antes, que yo decía, yo no tengo nada que envidiarle a la gente, pero en el fondo la crítica es lo que uno hace para que hundir a las personas, así uno no siente la envidia. Porque si tú tienes a la gente por debajo de ti, y como menos cosa y como poca cosa, pues obviamente tú nunca le vas a enviar nada a nadie, porque tienes a todo el mundo por un concepto. Es un disfraz fantástico el que estás mencionando. Por debajo. Entonces, yo no sé si es el caso de Claudia, pero en mi caso a mí me pasaba eso, porque de pronto uno recibe golpes y golpes y golpes que uno dice, pues todo el mundo va a estar por debajo mío, entonces a mí nadie me va a herir con sus cosas, con su forma de ser, y entonces uno lo disfraza
y uno empieza a criticar a la gente. Entonces uno dice, tal persona se compró tal carro y uno dice, pero quién sabe cómo se lo habrá conseguido, ¿sí? Y ese es un comentario que yo escuchaba mucho, que si una persona tiene algo es porque lo consiguió por la izquierda o lo consiguió de otra forma, entonces nadie puede tener algo bueno. O una falsa lástima. La envidia es algo natural. Todos tenemos momentos de envidia. Es completamente natural. El problema es qué se hace con la envidia. La envidia la podemos sentir en cualquier momento. Una persona entra por ahí, yo digo, wow, qué cuerpo. Qué envidia a esa edad tener ese cuerpo. Qué chévere, ¿no? Pero la cuestión es que yo no me voy a atormentar, no me voy a, ay, no lo tengo, y Dios si a ella le da la oportunidad y a mí no, ya es lo que viene después, el tormento que sigue. Entonces es muy importante, y lo que habló Quique puede ser una señal muy interesante, y es para yo revertir la envidia con mi complejo y no tener que, entonces es, ay, pero pobrecita, o ay, lo tiene, pero quién sabe cómo lo consiguió. Ay, esa vieja no aparenta la edad que tiene, pero a ver cuántas cirugías se ha hecho, ¿no? Y es entonces darle la vuelta a algo que está ahí y que probablemente no es mucho, ¿no? No necesariamente todo el mundo está, Claro. empieza de la envidia. Yo, por ejemplo, no me considero tampoco hoy en día una persona envidiosa, ni viví, como tú dices, tampoco, ay, envidiando a esta y a aquella, no. Pero que por ahí anda y que por ahí está y que tenemos que estar pendientes y vigilantes de todos estos sentimientos, tenemos que hacerlo porque eventualmente pueden venir, pero entonces tenemos que tenerla Es que pillada. yo creo que hay un concepto de envidia errado que es, digamos, si una mujer le envidia al marido a la otra, se lo quita. Entonces, como que eso es una envidia extrema. Entonces, yo entendía antes así la envidia, como que tengo que quitarle lo que la persona tiene. Eso yo pensaba que era envidia. No, es desear. Es anhelar o desear, pero no exactamente porque le quiero quitar el marido, o le quiero robar el carro o la casa, sino yo quiero tener eso y entonces me fastidia que él lo tenga y yo no. Exacto, es el fastidio que lo tenga el otro y yo no. Sí, era exactamente. Por lo menos ahora, porque también se trata de los tiempos de Dios, ¿no? Y a veces queremos, ay, pero esta persona con esos hijos, con ese carro, con esa casa, con ese esposo tan lindo, y semejante tonta, y semejante boba. Cositas así. Entonces, vamos a hablar sobre un versículo de lo que es la envidia, que quería leerles a ustedes. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, los celos va ligado a la envidia. Vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Entonces, es difícil hablar de la envidia y es difícil, como es difícil hablar del odio en el cristiano. Porque la persona dice, yo no odio a nadie. Y es mentira. Toda discusión, toda disensión, toda pelea, sea con un familiar, sea con tu esposo, sea con un amigo, un compañero de trabajo, toda pelea nace de una actitud de rencor. Entonces, también es cierto que hay personas que pelean contigo y tú no peleas con ellas. Eso puede suceder, porque hay gente que te odia y tú ni la conoces o no te das cuenta o no sabes ni qué le has hecho para que te odie. Eso también es verdad, puede suceder. Pero yo, por ejemplo, si me pongo a pensar, yo he tenido momentos que cuando he discutido con mi esposo, ¿en qué sentido? Un odio terrible, terrible. Sí. Pero terrible, hasta o sea, no lo quiero ver. ¿Yo qué hice? ¿Para qué me casé con este tipo? ¿Qué es esto? Eso me pasaba a mí. Yo creo que los primeros 10 años de mi matrimonio entraba en crisis y no quería verlo, quería que desapareciera, que eso es odio. No, eso es no odio. Lo puede tener hasta con sus hijos y con sus papás.
O sea, cuando tus papás te niegan que no puedes hacer algo, también es como que te odio porque o sea, no me estás dejando hacer lo que yo quiero hacer. Y eso pasa mucho en la adolescencia y te pasó Sí. a ti. Y me pasó a mí todo el tiempo. Y con mi esposo me pasaba también igual, cuando, como tú decías la vez pasada, me decía que no y para mí era, ¿por qué no? Like, o sea, me tienes que dejar hacer lo que yo quiero. O sea, esa era o sea, mi mentalidad. Entonces sí, uno puede llegar a odiar a sus mismos hijos también. Me ha pasado con mis hijas que les digo que hagan algo y no lo hacen y me da rabia que no lo quieran hacer como yo digo también, ¿no? Entonces es como que el odio siempre está ahí, como tú estabas Exacto, hay diciendo. que lidiar con esa ira que produce rechazo, que produce querer no ver a la persona. Eso es un odio. Puede ser chiquito, mediano, grande, temporal, pero es un odio. Y ese odio también nos afecta, como la ira, porque como en la envidia, como en los celos, todo lo que cause contienda dentro de nosotros, todo lo que cause sensación de ira está cargado de injusticia. Y la injusticia es la que provoca la envidia, es la que provoca la ira, es la que provoca una cantidad de actitudes que nos llevan a nosotros a fallar, a no tener sabiduría. Entonces, esa sensación de injusticia, ¿cómo tú la has experimentado, Claudita? O de odio, de rabia en el momento. ¿Qué pasa ahí en ese momento cuando lo sientes? Entra uno en no querer nada, se te bloquea todo cambia. Tú puedes estar bien, digamos, en tu hogar y un hijo hizo algo que no quise, digamos el chiquito. Lo indispone a uno que todo te cambia, todo. Se transforma uno en ese momento. Como dice el versículo, nos amarga, Sí. nos daña el día. Exacto. Son esos arranques y que, bueno, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor sabe que nosotros lo vamos a sentir. El punto es cómo lo solucionamos y hasta dónde lo dejamos llegar. Es lo mismo la envidia, es lo mismo la ira, es lo mismo esas sensaciones de injusticia, de contradicción adentro. ¿Qué vamos a hacer con eso a partir de ahora? Es muy importante saber que una mamá envidiosa tiene hijos envidiosos, que una mamá complejada tiene hijos acomplejados, que una mamá muy dura en la crianza, porque a veces también el no validar los sentimientos de un niño te daña. Si un niño viene llorando de la escuela diciendo, mami, es que en la escuela me están diciendo que soy flaca. Ay, ¿cuál flaca? Eso no es nada. Tú para adelante y... No, porque tú le estás negando al niño el derecho que tiene de sentirse mal. Coges al niño y mi amor, te entiendo que te sientas mal. A nadie le gusta que lo rechacen. Entiendo que ahorita tienes ganas de llorar, llora mi amor y siéntete mal. Tienes todo el derecho de sentirte mal. Te abrazo, digo, ahora vamos a hablar sobre el asunto y qué hacer con esa tristeza que estás sintiendo y cómo manejar ese rechazo, porque va a ser el resto de tu vida que vas a tener que lidiar con personas así. Pero eso de que el niño se cae, levántese que no fue nada. No, eso no es así. O vas a llorar porque nos vamos a cambiar de país, nos vamos a mudar de casa. Ay, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el misterio? Sí, nos vamos de casa, ya no llore. No, estás haciéndole daño, estás atacando, estás haciendo abuso psicológico, porque los niños tienen derecho, las personas. Por ejemplo, cuando mi esposo viene, ay, mira, me pasó esto, lo otro, y quiere quejarse. Ay, no te quejes conmigo. No, ve mi amor, háblame, quéjate, dime que te puedo ayudar. Sí, tienes razón en sentirte así, fue muy feo lo que te hicieron. Estoy de acuerdo contigo, mi amor, estar un rato con él, dejándolo expresarse y luego, ¿te parece si oramos por esta situación? ¿No? Ese tipo de abuso, de no dejar que la persona se exprese, de no dejar que el niño llore, de no dejar que se sientan tristes, de no dejar que se sientan mal, puede llevar a la persona a negar sus emociones
y sus sentimientos, a negarlas, a esconderlas, a reprimirlas y a volverse una persona controladora que se controla a sí mismo y trata de controlar. Y que cuando ve la debilidad en alguien le molesta. Porque esa es la razón por la cual los papás no lloren. No les gusta ver sufrir al hijo, les molesta la debilidad y ya, se acabó. Usted es fuerte, usted sea valiente. No, pero no es la forma correcta Sí, de es criar. verdad, es una de las cosas que, digamos, mi hija que ya tiene 10 años, ella es la que me decía, mami, pero porque a mí me pasaba eso, justo eso, que yo las veía llorar y yo no quería que lloraran, entonces como que era una, y yo teniendo ira también, era como que ya deja de llorar, así como tú decías, y después en una charla que tuve con ella se sienta conmigo y me dice, mami, pero es que tú no me dejas hablar, como que tú no me dejas llorar, tú no me dejas, o sea, o sea, ya, ella ya está grandecita, entonces fue como que un shock para mí porque yo dije, Pero espera, grandecita, ¿qué es? o sea, grandecita para mí, Diles cuánto es a la gente. ella tiene 10 años, Exacto. está chiquita, pero lo que Pero digo grandecita para poder... para analizar Sí, estas cosas. claro. Porque pues antes ella no analizaba nada, Claro. ¿entiendes? O de pronto lo analizaba, pero no me lo decía, o no Sí. sentía la libertad de Ajá. poder como que conversar conmigo. Y como o sea, para la gloria de Dios, en mi casa he ido cambiando lo de la ira, he ido trabajando eso, y entonces ella ya siente como más libertad de hablar conmigo. Exacto. Y entonces ya se sienta conmigo y me dice, mami, no, o sea, no me estás entendiendo, no me estás escuchando. Y Pero qué bueno, porque un síntoma de que no hay buena comunicación es que los hijos traten de esconder en lo que fallan, que no tengan la libertad de llegar directamente a decirte, mami, me pasó esto, fallé en esto, porque haya el temor de que le van a regañar, de que la falla va a ser, le van a caer encima a la persona. Entonces es un rasgo de que no hay una buena comunicación, de que no hay una libertad, especialmente con la mamá. Con la mamá uno debería poder decir, mami, tal cosa de una vez, llamar, y me pasó lo siguiente, se me rompió el coso, no. Pero nosotros no hemos recibido eso, entonces no tenemos mucho de dónde darlo. Y por otro lado, la comunicación es un arte con los hijos. Y a ellos hay que decirles todo el tiempo, mi amor, falla, es que estás creciendo. Eso es lo normal, eso es lo natural. Y cuando falles, cuéntame tus fallas, que yo no te voy a criticar ni a juzgar, sencillamente voy a ayudarte a levantarte, a analizar la situación y a ver cómo hacemos para que la próxima vez puedas crecer, madurar y mejorar en ese sentido. ¿Cómo te has llevado tú con eso, Claudita? Uy, cuando mi hija mayor empezó su preadolescencia, uy, lo ponen a uno como que, claro, yo soy histérica y me enojo y me transformo. Y ella se para y me dice, mami, así no hables duro. Y uno como que, uy, otra vez volví, fallé. Entonces como que te confronta. Sí. Y eso le tienen a uno como la alarma ahí. Como cuando el carro se está pinchando y ¡pum! Se disparó. No hay nada que ocultar. Exacto. Mientras uno también les dé como la confianza de, bueno, si estoy fallando o alguno falla aquí, vamos a no tener ni un protocolo ni nada escondido, porque entonces no habría una vida chévere. Y pues en el caminar que estamos, la idea es eso, ¿no? Ayudarnos. Y qué lindo que también sus hijos han criado en la iglesia, han crecido en la iglesia y No, por es que eso si no tienen fuera esa por eso, libertad. tenaz, o sea, no Sí, sé cómo sería, o sea, no habría una relación en sí, ni en el matrimonio, ni con los hijos. Y más yo, por lo menos, que tengo una hija que no tiene su papá de sangre, porque sí es su papá. Claro. No, y lo que Tiene que aprenden también, porque ellos también aprenden a poder, o sea, en la Biblia, a poder corregir a sus papás también Sí. en ciertos momentos, porque digamos, como tú decías, que ella te decía, no, así no, a mí me ha pasado con las mías también, que me dicen, digamos, yo estoy frustrada por la chiquita hizo algo y
o sea, inmediatamente digamos que se cae un vaso y mi reacción, porque o sea, yo sé que mi sistema nervioso es alterado, entonces se cae e inmediatamente quiero reaccionar a eso. Y entonces la grande, o sea, la grandecita, me dice, mami, no. Entonces yo ya, ok, y me calmo. Entonces son cosas que ella ha también como que aprendido, en la palabra de Dios, le enseñan esas cosas. Y ella me dice, no, mami, es que esto me ha ayudado. O sea, se sienta conmigo y a decirme. No, para que un niño haga eso es porque le has dado la libertad Sí. También. como papá y mamá. Si no estarían para hacerlo. reprimidos. Si no, ellos por miedo se quedan callados y se empiezan a reprimir, empiezan a sacar su frustración por otro lado. Quique el otro día me contaba, ¿cuánto tienen las niñas? 5. 5, son gemelas. Sí. Y cuéntale a la gente lo que te dijeron del teléfono, que tú andabas como mucho mirando el teléfono. Ellas cuando me veían en el teléfono, ellas me repetían y me repetían y me repetían, y ya como la quinta vez me dejaban de hablar y yo me daba cuenta y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dicen, es que yo te estaba hablando y no me escuchabas. ¿Eso? Están ¿Sí, cierto? chiquitos, Sí, ¿sabes? sí, le repetían y cuando ya entonces, como son mujeres, entonces Sí, son se como loritas. quedaban calladas. Cuando ese silencio nota un hombre, ese silencio, una mujer hace silencio, por Dios. Entonces él dijo, ¿qué pasó? Dice, no, es que no me oyes, no me escuchas. Sí, ya después de esa aprendí y me toca poner Entonces el teléfono. ahora el ejercicio que está haciendo él, porque eso es ahora otro problema gravísimo que tenemos. Los papás y las mamás consumidos dentro de los celulares y los niños les dan una tableta para que se envicien igual o peor. Entonces, ahora la niña le habla y le toca bajar el celular porque dice, no, papi, mírame. Sí. Tiene que bajar el celular, escuchar y responderles o decirles, está en ese ejercicio de darles el mensaje de que ellas son más importantes que lo que él está haciendo ahí. Y a la esposa igual, porque la esposa estaba en la misma. Sí, Paulina sí, también sí. estaba, amor, pero te estoy hablando y me respondes mirando el celular. Sí, sí. Respóndeme mirando. Entonces, sí, perdóname. Mirar a los ojos y responder. Entonces, todo esto, todo este tema que tiene que ver con nuestros sentimientos, con la formación, con lo que nos enseñaron y no nos enseñaron. Cosas muy lindas nos han enseñado nuestros padres y tenemos muchas cosas que agradecerles. Y siempre primará la gratitud, el amor y el orar por ellos, porque es lo más hermoso que nos han dado en la vida y todo lo mejor que ellos pudieron hacer por nosotros. Sin embargo, en este proceso, sin tener que caer en que, ay, ¿por qué mis papás? Ay, ¿por qué no? Porque esa no es la idea. Por supuesto que no. Todo lo contrario, tener misericordia porque ellos no tuvieron esta oportunidad y nosotros sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora y como tarea es estar pendiente de nuestros pensamientos, tratar de descubrir esos pensamientos de injusticia, esos pensamientos que pueden estar cargados de un poquito de envidia, de comparación, esos pensamientos que vienen y por lo menos son como odios intensos, pequeños, así sean con gente que sale en las redes sociales o en la televisión, porque no todo el mundo tiene por qué caerte bien en las redes sociales y en la televisión. Es un ejercicio, bueno, a mí normalmente la gente que me rodea no me produce nada, pero a mí la gente que a veces me produce fastidio y rechazo profundo son las personas que salen en un show de televisión o en algo y yo digo, Dios mío, pero ¿qué le pasa a esta vieja? Y yo digo, ay no, para ver esto, para yo estar, no, prefiero no verlo, o si no, me toca empezar a orar por la señora que odié de una semana todos los días durante meses. Ay, no, porque es el castigo que me pongo. Alguien que odio, o alguien que critico, alguien que juzgo, porque no me gusta, entonces oro por esa persona todos los días para que conozca del Señor o para que Dios la transforme. Entonces, para que me ponga el castigo y luego estar yo con todo lo que tengo, la lista de intercesión que tengo, agregar también otra persona porque caigo en eso, entonces ya tengo mi propia consecuencia, mi propio código. Entonces trato de no hacerlo porque de verdad que no vale la pena. Pero vamos a ser seres humanos siempre, vamos a tener todo esto dentro de nosotros siempre. Esto no se va. Por eso la Biblia
nos habla de andar, toma tu cruz cada día y sígueme, porque esto es de todos los días y por eso todos los días pedimos perdón y perdonamos, porque fallamos de muchas maneras y Dios nos manda a perdonar porque sentimos cosas malas contra las personas todos los días. Si no, Él diría que el Padre Nuestro sería una vez al mes, pero Él sabe que todos los días tenemos sentimientos contradictorios, tenemos rencores, tenemos cosas que hacemos en las cuales ofendemos y en las cuales, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, tenemos que pedir perdón. Entonces, estar pendientes y pedirle al Señor que nos muestre todos estos sentimientos, si en algún momento caemos en la envidia, el juicio, la comparación, si sentimos injusticia, si sentimos rabia, para nosotros entonces decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Poder orar y poder estar alerta para seguir creciendo, seguir permitiéndole a Dios que conquiste áreas de nuestra vida, seguir madurando y seguir cada vez siendo más libres. Así es que bueno, si les parece, vamos a orar en este día para que Dios nos ayude. Repite conmigo: Padre precioso, gracias te doy en este día. Señor, tu palabra dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo quiero que mi alma sea prosperada por ti. Yo quiero crecer. Yo quiero genuinamente madurar. Quiero que tu luz gobierne cada día más mi ser. Por lo tanto, toda cosa que esté escondida, que sea dañina para mí, todo sentimiento camuflado, todo disfraz o toda máscara o todo embellecedor humano que yo haya puesto en mi corazón para cualquier tipo de sentimiento dañino en mi vida, quiero que me lo muestres, porque quiero seguir creciendo y quiero seguir madurando para el bien de mi familia, de los que amo, pero también, y lo más importante, para dar testimonio a otros de tu obra en mi vida, de tu poder y de lo mucho que me has cambiado y de lo mucho que te necesito cada día. Glorifícate en mi vida y en lo que amo. Gracias por el regalo de Jesús, mi Salvador. Padre, te amo y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces seguimos trabajando en nuestras vidas y seguimos mirando hacia adentro, pero sobre todo cumpliendo estos pasos para seguir predicando, seguir hablando de Jesús, seguir ayudándole a las personas, porque ese es el real propósito de nuestro crecimiento y de nuestro cambio. Dar testimonio a otros para que lleguen al conocimiento de Jesús y puedan tener ese regalo de vida eterna y esa vida con propósito que es la que nos da el verdadero sentido en esta tierra. Gracias, María Fernanda, gracias Claudita, gracias Quique por estar aquí, por acompañarme y por darnos parte de sus experiencias, de su vida, que esto edifica mucho. Nos vemos con la bendición de Dios la próxima semana.